Vamos a estudiar un pequeño ejemplo muy simple que nos va a permitir entender la lógica de una manera más concreta tal vez. Aunque después vamos a seguir ampliando, de todas maneras este ejemplo creo que normalmente es bastante útil. Digamos que queremos comprobar si una moneda es buena o es mala. Normalmente una moneda buena tendría nos daría una probabilidad de 50% de obtener una cara y 50% de obtener un sello. Pero si sometemos a la prueba o a una moneda, es que sospechamos que posiblemente sea mala, digamos. Pero a fin de usar los principios de la prueba de hipótesis, vamos a asumir inicialmente que es buena. Esta va a ser nuestra hipótesis nula, pero realmente no es lo que queremos comprobar. Realmente nosotros quisiéramos comprobar si es que la moneda es mala. Digamos que sometemos esto a prueba mediante un número de observaciones y vemos que sorprendentemente obtenemos 6 caras en 6 tiros. Como ustedes pueden ver, esto podría ser bastante, o podría, no, digamos, ser bastante raro. Y obviamente, para algunos inclusive podría levantar sospechas ya desde un principio respecto a la moneda. Pero seamos un poquito más objetivos y sigamos el procedimiento. Analicemos entonces primero la congruencia de este resultado con relación a la hipótesis nula. Recuerden que nuestra hipótesis nula era que la moneda era buena. En otras palabras, que la probabilidad de cara, de obtener una cara, quiero decir, era de un 50%. En principio, este análisis de congruencia se hace mediante un cálculo de probabilidades. Digamos que si consideramos que la moneda es buena, ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 caras en 6 tiros? ¿No? Eso nos va a permitir responder a la siguiente pregunta. ¿Es este resultado coherente con el comportamiento de una moneda buena? Bueno, la respuesta de esta probabilidad, quiero decir, es que la probabilidad es un 64. Un 64avo. Esto ustedes lo pueden calcular muy fácilmente multiplicando un medio por un medio por un medio 6 veces porque se trata de 6 caras. Y esto equivale pues a 1.56%. ¿No? En otras palabras, si la moneda es buena, el resultado que acabamos de ver solamente tiene 1.56% de chances de ser observada. Veamos una mirada más profunda ahora a este resultado. Este resultado, en términos generales, no es el que esperaríamos de una moneda buena. Como ustedes podrían imaginarse, si hubiéramos tenido una moneda buena, posiblemente hubiéramos obtenido pues por lo menos 1 o 2 sellos en el experimento de los 6 tiros. Este resultado es más bien bastante extraño. Esto quiere decir poco probable si la moneda fuese buena. La probabilidad de que esto haya ocurrido solamente es de 1.56%. Entonces, ¿qué podemos concluir de este experimento? ¿Cuál podría ser digamos, una conclusión más lógica? ¿No? Una conclusión lógica y pertinente para los resultados que acabamos de observar. Bueno, nuevamente tenemos dos posibles explicaciones que compiten, ¿no? Podemos decir que la moneda es buena, esto es, seguir afirmando que H0 es cierta y que las 6 caras se han obtenido solamente debido al azar. La segunda explicación es que la moneda no es buena, esto es, posiblemente podría tener 2 caras. Esto es la segunda explicación, dice que la hipótesis nula es falsa. Ahora bien, la pregunta que debemos responder es ¿a cuál de las dos explicaciones, ¿no? Los datos se ajustan más? En otras palabras, ¿cuál de las dos explicaciones tiene más respaldo a la luz de los datos observados? ¿No? Bueno, si consideramos los resultados, esto es 6 caras en 6 tiros, lo más lógico sería creer que la moneda no es buena. Es decir, la evidencia que tenemos contradice nuestra hipótesis inicial, H0, de que la moneda era buena. Por lo tanto, es más lógico rechazar la hipótesis inicial, ¿no?, que decía que era buena, y por lo tanto concluir
o aceptar la segunda alternativa, recuerdan que nos dice que la moneda no es buena. Noten que el resultado no logra comprobar realmente que la moneda es mala. Sencillamente el procedimiento nos permite tomar una decisión sobre una base lógica, llegar a una conclusión sobre una base lógica en términos de probabilidad, que vamos a explicar un poquito más en profundidad. ¿Por qué rechazamos la hipótesis nula? La hipótesis nula la rechazamos porque la evidencia, esto de 6 caras, no es congruente, esto quiere decir no es normal con el comportamiento de una moneda buena. La evidencia es más bien incongruente con esta hipótesis porque la probabilidad de que suceda este resultado es pequeña. Esto es, si asumimos que la moneda es buena. Noten que estamos haciendo una afirmación que es en cierta forma pareciera arbitraria. Estamos diciendo que la probabilidad es pequeña y vamos a hablar más acerca de esto en las siguientes slides. Un poquito de terminología nos va a caber bien en este momento. La hipótesis nula, que ustedes saben es la hipótesis de que no hay diferencias, de que no pasa nada, de que todo está bien. Nos dice que la moneda es buena, esto es que la probabilidad de cara es 0.5. La hipótesis alternativa nos dice que la moneda no es buena. Noten que en el caso de la hipótesis alternativa no tenemos la capacidad de hacer explícito una probabilidad de cara. Sencillamente decimos que no es buena o que la probabilidad de cara no es 0.5. La observación, la muestra que hemos tomado en este caso son 6 tiros, y el estadístico, que es un término que vamos a usar también cuando hablemos de pruebas de hipótesis, que representa la evidencia, podría ser en este caso las 6 caras, aunque existe una definición más formal como vamos a ver más adelante respecto al estadístico. Finalmente tenemos un valor de probabilidad. Este valor de probabilidad tal vez sea el elemento más importante cuando hablemos de pruebas de hipótesis. El valor de probabilidad en este caso es de 0.0156, esto es 1.56%. Toda prueba de hipótesis va a tener estos 5 elementos realmente, que vamos a tener que considerarlos cuando hagamos nuestro juicio. El estadístico de prueba va a variar de prueba en prueba, su método de cálculo es distinto. En términos generales, el estadístico de prueba es una magnitud de la evidencia en contra de la hipótesis nula, y digamos que podemos conceptualizarlo como la relación entre la variación sistemática, esto es la variación debida a los factores sistemáticos, y la variación aleatoria. Esto quiero hacer bien claro, no se trata de una fórmula matemática, es más bien una expresión lógica de qué es lo que representa un estadístico. Cuando el estadístico es grande, ¿no?, la relación entre la variación sistemática y la variación aleatoria va a ser grande. Esto quiere decir que la variación sistemática es mucho más grande que la variación aleatoria. En cambio, si el estadístico es pequeño, la variación sistemática va a ser pequeña en relación con la variación aleatoria. El cálculo será, digamos, ad hoc para cada caso, para cada prueba específica. El valor de probabilidad, que en nuestro ejercicio anterior la calculamos sencillamente multiplicando un medio por un medio 6 veces, normalmente va a tener un cálculo mucho más elaborado, como veremos. Felizmente en este aspecto los computadores nos van a ayudar bastante. El software estadístico es vital en este aspecto. No es tan fácil como calcular como en el ejercicio que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que mide este valor de probabilidad? Podemos decir que la probabilidad mide la credibilidad que tiene la hipótesis nula. Esto quiere decir que si la probabilidad es pequeña, nuevamente, la credibilidad de la hipótesis nula va a ser pequeña. Si la probabilidad, no es pequeña, tal vez podemos creer entonces en la hipótesis nula. Noten que acá estoy haciendo una interpretación, si quieren, en lenguaje popular. No es la interpretación en lenguaje formal, pero digamos nos ayuda a entender el rol de este valor
dentro del contexto de las pruebas de hipótesis. Existe un término que no lo hemos mencionado anteriormente, un valor que no es parte de la prueba de hipótesis, pero cumple su rol en el proceso, y es el denominado nivel de significancia. Cuando dijimos que el valor de probabilidad o valor P, como lo vamos a llamar, es pequeño, en cierta forma fue una decisión subjetiva o arbitraria. En la práctica se toma ciertos límites para decir esta probabilidad es pequeña o no es pequeña. Ese nivel arbitrario es lo que nosotros llamamos nivel de significancia, normalmente representado por alfa, y que en muchos casos se toma como un 5%, un valor fijo, pero no lo es, no tiene que ser fijo. El valor de 5% que normalmente se presenta en los textos debe su popularidad justamente a los trabajos iniciales realizados por el estadístico R.A. Fisher, quien básicamente inventó la lógica básica de las pruebas de hipótesis. La regla de decisión en las pruebas de hipótesis está basada en la comparación del valor de probabilidad con el nivel de significancia. Si el valor de probabilidad es menor que alfa, menor que el nivel de significancia, P es considerada pequeña y podemos rechazar la hipótesis nula. Esto querría decir que hay evidencia en contra de ella. Pero si P es mayor que alfa, P no es considerada pequeña y podemos aceptar la hipótesis nula, aceptar entre comillas, porque no hacemos una aceptación. En realidad lo que podemos decir es que no tenemos evidencia para rechazarla. Nuevamente, los valores de P son producidos por cada prueba estadística, va a ser obtenido básicamente a través de software, pero el nivel de significancia es algo que el investigador escoge. Para repasar un poco la interpretación de todo esto que hemos visto, recordemos que el valor de probabilidad mide la credibilidad de la hipótesis nula. Podemos decir que un valor de probabilidad P pequeño es una medida inversa de la evidencia en contra de la hipótesis nula. Esto quiere decir cuando más pequeño es la probabilidad, más evidencia en contra de la hipótesis nula existe. ¿Okay? Y como dijimos también, el valor de probabilidad mide la credibilidad que tiene la hipótesis nula. Un valor pequeño de P nos va a indicar que tenemos evidencia suficiente para creer en la hipótesis alternativa. Básicamente este es el principio lógico de todas las pruebas de hipótesis, y les voy a pedir que repasen muy bien estas ideas porque son muy importantes. En pruebas de hipótesis típicamente se habla de resultados significativos y no significativos. Cuando decimos que un resultado es significativo, existe un resultado significativo si el valor de probabilidad es pequeño. Esto quiere decir si es menor que alfa. En este caso podemos decir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que la hipótesis alternativa es razonable. En el caso de los resultados no significativos es lo contrario. Si el valor de probabilidad no es pequeño, esto es, si el valor de probabilidad es mayor que alfa, se dice que el resultado no es significativo, lo cual quiere decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo cual a su vez significa que no hemos podido comprobar la hipótesis alternativa. Quiero hacer énfasis en la explicación de estas dos últimas transparencias, que la comparación de la probabilidad con alfa es básicamente una cuestión, un aspecto de una convención, un acuerdo, ¿no? En el sentido de que estamos asumiendo cierto riesgo, obviamente para equivocarnos, pero el valor de probabilidad es objetivo, mientras que el valor de nivel de significancia es bastante arbitrario. Ahora, las pruebas no son libres de error, las pruebas son, digamos, pruebas imperfectas, debido a que el error siempre existe y están basadas fundamentalmente en la información de una muestra. Y existen dos tipos de error que son posibles.
Primero lo que le llamamos el error tipo 1, esto es, podemos rechazar una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. O podríamos tal vez cometer el error tipo 2, que es equivalente a aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Vamos a ver un poquito más la explicación de estos dos tipos de error. En este cuadro tenemos los 4 posibles escenarios. En el primer escenario, nosotros estamos aceptando la hipótesis nula cuando la hipótesis es verdadera. En este caso la decisión es correcta y no cometemos error. En el segundo escenario rechazamos la hipótesis nula, esto es, la rechazamos cuando es verdadera, por lo tanto estaríamos cometiendo el error tipo 1. Podemos demostrar que la probabilidad de cometer error tipo 1 es equivalente al valor de alfa. Y el tercer escenario es cuando cometemos el error tipo 2. Esto quiere decir que estamos aceptando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Y por convención se dice que la probabilidad del error, de cometer el error tipo 2, se denomina beta. Se puede calcular sobre la base de los datos y las características de la población, pero no lo vamos a ver en este curso. Es importante, sin embargo, entender el concepto. Finalmente, el cuarto escenario es aquel en el cual rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa. En este caso estaríamos en lo correcto. Y noten que también hay una probabilidad que la probabilidad de este escenario es de 1 menos beta. Lo cual nos lleva al concepto de potencia. La potencia se calcula calculando a base del beta, es igual a 1 menos beta, ese complemento, digamos. Entonces, ¿qué cosa es la potencia de una prueba? Es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula, que es falsa. O equivalentemente es la probabilidad de comprobar una hipótesis alternativa que es verdadera. En la próxima presentación vamos a comenzar nuestro análisis ya con casos específicos de pruebas de hipótesis y vamos a estudiar los diversos casos de análisis de relaciones entre variables.